Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, amigos. En nuestra edición número 12 de Vida para Todos, el pastor Federico Núñez, desde San Isidro, Costa Rica, con ustedes compartiendo una palabra en esta tarde. Espero que esté bien, que esté bendecido, que esté en su casa. Estamos todos en nuestra casa, pero algo anda muy mal, algo está andando muy mal para que hayamos llegado a esto, que eso nos solicita desde todos los lugares que estamos, desde todos los ámbitos políticos, de salud pública, aún por los periódicos, la televisión y todos los medios de comunicación, se nos está pidiendo distanciamiento social. Eso es lo que nos están pidiendo, distanciamiento social. Ahora, el mensaje es justamente: no se junten, no vayan a visitar a los abuelos, no vayan a ver a la familia. Están pidiendo encarecidamente la distancia social porque es la manera de evitar la contaminación y todos ya sabemos la razón por la que se nos está pidiendo esto. Ahora, este distanciamiento social no comenzó con esta pandemia, no es la primera vez que ocurre un distanciamiento social. Ha habido otros en la cadena de la historia, ha habido otros distanciamientos sociales. Hubo uno que está al principio de todo, muy al principio de todo. Se habla mucho de una de las grandes pandemias, allí por 1918, la pandemia de la peste española, pero mucho antes de 1918, cuando la historia de la humanidad comenzaba, ocurrió el primer distanciamiento social. Eso fue allá en el Edén. Si ustedes recuerdan la historia, ahora están comprendiendo lo que estoy diciendo. Allí en el Edén vivían Dios, Adán y Eva y todo lo creado por el Señor. Pero después de un tiempo de compartir juntos y vivir en armonía y estar felices y compartir un buen tiempo entre la criatura y el creador y la criatura, finalmente, a causa de que Adán fue engañado por la serpiente, engañado por el diablo, no dice la palabra que Dios lo echó. Lo echó porque estaba contaminado con el pecado, obviamente, ¿no? Así que allí ya apareció este distanciamiento social. En esa ocasión Dios separa a Adán, lo quita del medio, lo saca del Edén, y es Dios quien saca a Adán y Eva socialmente de su presencia, aunque no los extermina, aunque no los elimina, simplemente los separa de su presencia misma porque estaban contaminados. En esa oportunidad fue el mismo Dios el que tomó cartas en el asunto y los separó. Ahora, en el versículo 1 y 2 de Isaías capítulo 59, dice la palabra del Señor: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separaron de su Dios. Estos son estos pecados lo que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ahora, en este pasaje de Isaías 59, verso 1 y 2, dice claramente que hay una separación otra vez, una separación social entre el Creador y la criatura, como ocurrió aquella vez en el Edén a causa del pecado, a causa de la contaminación del pecado. Vuelve a ocurrir otra vez en la historia. En esta ocasión el profeta le está hablando al pueblo, le dice: ¿ustedes piensan que la mano de Dios es corta para salvar? ¿Acaso ustedes están pensando que su oído, dice, es sordo? ¿Acaso Dios no puede oír sus oraciones, sus súplicas? Dice, no. Dios sigue siendo el mismo, Dios no es sordo ni su mano es corta, al contrario, Él tiene los oídos bien atentos a las oraciones de los justos y Él tiene la mano poderosa para
para salvar o sanar a aquel que necesite. Ahora dice, pero hay una razón que está separándolo de Dios. Dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Y claramente en el verso siguiente dice, son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Las iniquidades y el pecado nos separan de Dios, nos distancian socialmente de Dios. Ahora, en este pasaje ocurre al revés. En la primera parte, en el primer ejemplo que le di de Adán y Eva, Dios los separó, Dios los sacó del Edén, Adán y Eva. Ahora, en este pasaje es el pueblo que se separa de manera consciente del Señor. Ahora es el pueblo que se distancia socialmente del Señor. Por eso en esta escritura Isaías está alentando a unos cuantos que son fieles y que se esfuerzan por agradar y servir al Señor en tiempos malos y peligrosos. La voz del profeta claramente está contra aquellos que no se dan cuenta de que algo está andando muy mal. Hoy nos damos cuenta que algo pasó en el mundo, algo ocurrió en el mundo para que estemos hoy en esta situación crítica. Bueno, también tenemos que darnos cuenta de que Dios nos está señalando. Este es un tiempo que también Dios nos está diciendo, algo está mal, hijo mío. Algo está mal, pueblo mío. Algo está andando muy mal porque ustedes se han separado otra vez de mí cuando nos habíamos acercado una vez. Y eso provocó, el pecado está provocando el distanciamiento social con Dios. Isaías afirma con firmeza, con mucha firmeza, la razón del distanciamiento social. Él dice, son las iniquidades de ustedes lo que los separan de su Dios. Palabras muy francas, pero también muy verdaderas. Aunque Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado, pero existe una razón concreta o existen razones concretas que produjeron este distanciamiento social con Dios. Ahora, hay razones concretas para este distanciamiento social, como dije, y paso a señalar. La Escritura en este pasaje un poco más abajo, en el mismo capítulo, explica el historial que provocó el distanciamiento de Dios del hombre. Llamémosle hoy distanciamiento social. Ahora allí dice la palabra, son sus manos. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Claramente el profeta dice, ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Versículo 3. Dice, hay quienes han llegado al extremo de convertirse en homicida. Y usted dirá, ¿pero a quién hemos matado? Yo no maté a nadie, yo no asesiné a nadie. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que aquel que odia a su hermano es un asesino? ¿Sabía usted que la palabra dice que aquel que odia se transforma en un asesino? Eso dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, todo aquel que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Creo que tenemos que analizar por qué estamos separados de Dios, por qué a veces Dios no responde a nuestras oraciones. No es que Dios es sordo, no es que su mano se acortó, es que nuestros pecados nos han separado. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios y no Dios de nosotros. Porque a veces pensamos, bueno, Dios se olvidó de la humanidad, Dios se olvidó del hombre, Dios no se acuerda más del sufrimiento de los seres humanos. No, Dios lo tiene muy en cuenta. Somos nosotros los que hemos alejado la presencia de Dios de nuestras vidas. Y sigue diciendo el profeta, sus labios, primero sus manos, dice, luego sus labios dicen mentira, su lengua murmura maldades, nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad, se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Esta es la razón claramente especificada, el historial por qué Dios se ha separado de nosotros. Tenemos que pensar, hoy estamos orando fervientemente diciendo, Dios, escúchanos. ¿Será que Dios está volviendo su rostro a nosotros para escucharnos? ¿No será que Dios ha dado vuelta su rostro a causa de nuestros pecados y no nos quiere escuchar? Creo que hay algo que corregir.
Creo que hay algo que anda muy mal, porque dice, nadie va a juicio con integridad. Hay mentira entre unos y otros. La mentira es un mundo de esclavitud y la destrucción y la separación social con Dios. El distanciamiento social con Dios ocurre porque mentimos. Recuerden ustedes que uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos dice clara, específicamente, de manera tajante, no mentirás. Es tajante esa escritura. No podemos decir, bueno, porque en el hebreo o en el griego dice tal cosa, porque vamos a ir a la etimología de la palabra. Dice claro, no mentirás. El mentiroso puede engañar a las personas, pero no puede engañar a Dios. El mentiroso puede engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a Dios. El mentiroso puede engañar a un crédulo, pero no puede engañar a Dios. Por eso, cuando estamos mintiendo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Sus labios dicen mentira y su lengua murmuran maldades. La razón del distanciamiento social que hemos provocado con Dios. Y luego dice, sus obras son de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus obras son de iniquidad y sus manos generan violencia. Literalmente, las obras que hacemos son injustas porque somos mentirosos y porque en realidad nuestras manos están mal, odiamos a nuestro hermano, mentimos de manera regular y esas obras son injustas porque no son rectas. Nuestras obras no son consideradas buenas delante de los ojos de Dios. Cuando alguien no tiene el corazón limpio y hace algo para Dios, esa obra no cuenta. Esa obra no entra en valor para Dios y eso solamente provoca el distanciamiento social entre Dios y nosotros y Dios. Y no es que Dios se aleje, vuelvo a repetir esto, no es que Dios se aleje de nosotros, que Él se ha alejado, se ha olvidado. Se escucha por ahí, se dice, Dios se olvidó de la humanidad. ¿Dónde está Dios en este momento? Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el mismo de siempre, pero somos nosotros los que los hemos alejado a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros errores, a causa de nuestras malas obras. Obras de iniquidad porque no tenemos el corazón limpio. Sigue diciendo el historial por qué hemos provocado este distanciamiento social con Dios. Dice, sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Eso dice el verso 7. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Poco importa la víctima, ¿no? Cuando hay maldad en el corazón, poco importa a quién le estamos haciendo daño. No importa dónde esté a quien le estamos haciendo daño. Hoy por hoy, no solamente podemos dañar a una persona a corta distancia, podemos dañar a una persona que está en el otro extremo del mundo a través de los medios digitales. Poco importa, dice, sus pies se apresuran, es decir, no importa dónde esté, le va a llegar la maldad que uno tiene en el corazón, le llega al otro. Se apresura esa maldad a la vida de la otra persona. Y sigue señalando, por último, en este historial, dice, sus pensamientos. Recuerda, dice, sus manos, sus labios, sus obras, sus pies. Y termina diciendo, y aún sus pensamientos son perversos. Dejan ruina y destrucción en sus caminos. Permanentemente maquinando maldad. ¿No serán estas cosas las que ha provocado que Dios se alejara y nos abandonara por un momento? ¿No será el pecado como fue en el principio con Adán y Eva cuando Dios lo quitó por estar contaminado de pecado del Edén? ¿No será que ahora Dios se alejó de nosotros porque la iniquidad es mucha, el pecado es tanto que Dios no quiere escuchar, no quiere oír nuestras oraciones? Creo que deberíamos considerar porque lo que el Señor ha visto a Él le ha disgustado. Le ha disgustado. Dice, por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. La rectitud está lejos de nuestra vida y si no somos rectos, Dios no está con nosotros. Y si no somos justos y no cumplimos lo que prometimos, no cumplimos nuestra palabra, pues está lejos la misericordia y la salvación de Dios de nuestra vida. Es tiempo de que analicemos. Por eso, dice claramente el profeta, por eso es que Dios está lejos de su pueblo, por eso es que Dios no escucha las oraciones. Ahora,
El Señor vio esto, el Señor le disgustó esto, de que no haya algo que Él haya oído o algo que hayamos hecho para que Él vuelva su rostro a nosotros y vuelva su misericordia a nosotros. ¿Qué requiere Dios de nosotros? ¿Qué requiere el Señor? Porque dice aquí la palabra, verso 12, tú sabes que son muchas nuestras rebeliones. Muchas nuestras rebeliones. Nuestros pecados nos acusan. El pueblo se da cuenta. Yo creo que es momento de darse cuenta. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Aún sabiendo, a veces no arrepentimos. No damos el paso que tenemos que dar. Hemos sido rebeldes y negado al Señor. Hemos negado al Señor. Y dice allí el verso 13. Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. ¿Ahora está entendiendo por qué Dios se distanció de nosotros? ¿Ahora está entendiendo por qué en realidad Dios no nos oye? Porque nosotros hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor con nuestras acciones, con nuestros labios, con nuestros pies, con nuestros pensamientos, con nuestras manos, con todo lo que somos, le hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espada, les hemos vuelto la espalda al Señor, le hemos vuelto la espalda al derecho y a la justicia. Ahora, ¿qué pide, Señor? ¿Qué requiere Dios para que volvamos a estar juntos y no distanciados socialmente? Dice el verso 20, el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. Dice la palabra del Señor claramente, Dios va a venir, Dios quiere venir, Dios está dispuesto y tiene poder para parar cualquier cosa. Él quiere venir, pero dice, va a venir a los hijos que se arrepientan de su rebeldía. Dios está pidiendo arrepentimiento y yo creo que es necesario arrepentirse para entrar en el reino y terminar con el distanciamiento social de manera tajante. Mateo 3:8 dice, el Señor dice, que produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. Indudablemente esta gente no estaba teniendo frutos dignos del arrepentimiento. Y Mateo dice, si realmente quieren que Dios se vuelva a ustedes, que produzcan fruto, que muestren con sus labios, que muestren con sus manos, que muestren con sus pies, que muestren con sus pensamientos, que muestren que sus acciones, que Dios va a regresar a ustedes. Pero tenemos que demostrar eso. No tenemos que solamente decirlo y orar creyendo que a pesar de que somos así, Dios nos va a responder. Dios no responde a los pecadores. Dios responde al pecador arrepentido. A ese Dios responde. Y hay dos motivos para arrepentirse. Y dar por finalizado este distanciamiento social. Ya quisiéramos salir a la calle, ya quisiéramos volver a la iglesia, ya quisiéramos volver a ver a nuestra familia y darles un abrazo. Pero para acabar con el distanciamiento social, pues también ya quisiéramos que Dios se acerque a nosotros y que venga ese avivamiento que algunos están señalando que va a venir. ¿Habrá avivamiento sin arrepentimiento? ¿Es posible que haya avivamiento sin arrepentimiento? ¿Es posible que haya una unción sin arrepentimiento? ¿Es posible que haya mover de Dios sin arrepentimiento? ¿Es posible que Dios se manifieste sin arrepentimiento? Por eso, si vamos a arrepentirnos, Dios dice hay dos razones para hacerlo y acabar con el distanciamiento social. Y la primera razón es la bondad de Dios. Dios es generoso. Dios es generoso, hoy Él quiere acercarse. Y en segundo lugar, el juicio que se avecina. Es decir, si no nos arrepentimos, el juicio de Dios va a caer sobre nuestras vidas. Ahora Dios, dice Hechos 17, pues bien, Dios tiene en cuenta. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora, escuche bien, ahora, dice el Señor, ahora manda en todas partes que se arrepientan, que todos los hombres se arrepientan. Yo creo que el arrepentimiento del pueblo general, no podemos decir de uno solo, de alguno, y alguno podrá decir, pues a mí no me toca esta palabra. Creo que todos tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, perdón porque pequé, perdón porque mentí, perdón porque odié a mi hermano, perdón porque hablé mal de fulano de tal, o hablé de este, hablé de aquello, perdón porque hice las cosas de gano. Debemos pedirle perdón a Dios porque Él manda que nos arrepintamos.
Quizás hoy estás sintiéndote lejos de Dios y siente que Dios no te escucha. Hay mucha gente clamando a Dios en este momento, pero creo que Dios está distanciado de nosotros, socialmente. ¿Por qué no miramos hacia adentro? Miramos hacia adentro. ¿Qué necesitamos hacer? Dice el Señor, vendrá el Señor. Él viene. Él viene a los hijos que se arrepientan. Él está dispuesto a cambiar la historia. Él está dispuesto a que este distanciamiento social por causa de la pandemia que vivimos hoy se acabe hoy y podría acabar mañana, pasado, no sé cuándo, pero cuando Dios quiera lo va a acabar. Él lo puede cortar, pero hay algo que el pueblo tiene que hacer. Es cierto que estamos esperando que haya vacuna, que haya medicina y acabar con esto, pero hermanos míos, lo que tenemos que acabar primero, yo creo que la primera vacuna que necesitamos es vacunarnos contra el pecado y decir, Señor, hoy me vacuno contra el pecado, me arrepiento y yo quiero que vuelvas a mí. Inmediatamente Dios regresará a tu vida. Inmediatamente. Mira hacia adentro de tu corazón. Arrepiéntete en tu corazón. Para terminar con el distanciamiento social. Dios está dispuesto a volver. Dios está dispuesto. Porque la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Es las iniquidades lo que nos ha separado de Dios socialmente. Son los pecados lo que hicieron que Dios oculte su rostro para no escucharnos. Pero esta tarde Dios quiere oírte. Esta tarde Dios quiere oír tu oración de arrepentimiento. Y yo voy a hacer una oración breve para dar finalizado este punto. Me gustaría que allí donde estás puedas sinceramente decir, Señor, aún aquellos que dicen, yo no tengo nada que arrepentirme. Todos tenemos razones para arrepentirnos. Porque todos somos injustos. No hay justo ni a uno. Todos tenemos suficientes razones para decir, Señor, me arrepiento de mis errores y tal vez si no recuerdo, me arrepiento aún de lo que no recuerdo, Señor. Y Dios está dispuesto a perdonar y regresar otra vez para que tengamos ese acercamiento social que necesitamos, a lo cual nosotros llamamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Oremos. Señor, te doy gracias en esta tarde por cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando este video y los que van a ver. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestros errores, que tú perdones nuestras iniquidades, que son estas cosas las que nos han llevado a que tú te vayas de nosotros. Amén. Señor, hoy queremos que regreses. Y para que tú regreses, yo me arrepiento de corazón de todos mis pecados. De los que recuerdo, de los que no recuerdo. Y Señor, de los que tengo muy claro en mi mente, te pido perdón en el nombre de Jesús, porque sé que el arrepentimiento traerá tu presencia de vuelta a mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres perdonador y perdonas a aquel que se arrepiente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda esto, arrepiéntete para que Dios se acerque a tu vida. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias a todos los amigos que nos ven. Recuerden, este espacio es vida para todos. Dale like, compartilo, suscríbete, ¿sí? Y además recuerda, es tiempo de quedarte en casa, de estar separados socialmente entre seres humanos, no con Dios. Que Dios te bendiga.